¿Qué hay? Buenas tardes. Ay, vamos a ver. Eh, en un principio, yo he utilizado para la Vespa el color blanco, pero bueno, se puede utilizar cualquier color. O bien hacerlo en blanco y luego se puede pintar encima. Lo más importante de la moto, y es donde va a aguantar todo el peso, va a ser lo que es el chasis. Esta parte de aquí. He hecho unas piezas que están aquí. Vendría a ser el chasis este. Eh, dada la cantidad dada la cantidad de fondant que tiene y el grueso que tiene, suele tardar bastante en secar. Yo lo suelo dejar, cuando hago este tipo de figuras, la moto, solamente esta pieza lo suelo dejar 2 días. Utilizo CMC y suelo dejar como 2 días para secar, porque con el primer día todavía está blando, todavía está tierno por dentro. La forma no es muy complicada de hacer. Yo lo suelo hacer de una sola pieza. O bien se puede hacer de esta forma, que vendría a ser pues un cilindro y la parte final plegada sobre la mitad. De todas maneras, lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Os dejo aquí las 2 piezas. Y, bueno, otra cosa. Este palillo que veis aquí es para reforzar esta parte de aquí. Porque es donde normalmente se suele partir. Es la parte más débil. Y además es donde va a descansar todo el peso de la figura, tanto de la moto y... Aunque luego abajo habrá un soporte que no se ve porque está eh, adornado con bolitas de fondant, pero es donde va a aguantar todo el peso. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular esta pieza, porque donde suelen romper es por esta zona de aquí, ¿vale? Y el palillo lo que ayuda es a reforzar un poco esa zona, ¿de acuerdo? 2 días de secado. Menos yo no lo recomiendo. Esto es una figura para hacerlo con mucha tranquilidad. No vale hacerla de un día para otro. Más que nada porque las piezas necesitan secar. Y es una estructura... bueno, ya sabéis, los que habéis trabajado con fondant, que el fondant no hace milagros tampoco. Entonces tenéis que dejarlo secar y... Venga, vamos a empezar entonces haciendo el cuerpo, ¿de acuerdo? A ver. Otra cosa, para la escala, bueno, yo tengo un truco, pero bueno, aquí cada uno, pues, no sé si es más o menos hábil o en temas de proporciones. Yo lo que suelo utilizar es en Internet, aunque no me gusta mirar qué es lo que se hace por Internet, pero suelo ver, pues, qué es lo que, cómo suelen ser las figuras que suele hacer la gente, el tipo de motos, en este caso, de Vespas. Yo al final opté por coger y tirar de una foto de una Vespa, hacer lo que es el alzado y de aquí empezar a trabajar el fondant y sacarlo más o menos a escala. Ya el tamaño, pues ya el que queramos hacerlo en la moto. ¿De acuerdo? De aquí sacáis el cuerpo, sacáis las proporciones de las ruedas, el tamaño, el ancho y lo que es toda la parte de la chapa de la moto, lo que es el carenado de la moto, así como las cachas, le llaman, o las partes laterales de la Vespa. Entonces yo esto lo que utilizo como plantilla. Esta figura no es comestible, como veréis, o sea, pero bueno. De todas maneras yo utilizo esta tapilla y entonces suelo trabajar encima del dibujo, ¿de acuerdo? A ver, utilizo CMC. Partimos de un cilindro. Como esta figura tarda tanto en secarse, me he traído ya piezas pues ya trabajadas. Y entonces iré haciendo, a partir de estas piezas que ya están secas, el resto de partes de la Vespa.
Le añadimos un poco de CMC para que endurezca lo más rápido posible. Y para hacer el cuerpo partimos de una figura, o sea, de un cilindro de esta forma, y empezamos a trabajar un lado. Vamos a ir haciéndolo mucho más fino para hacer lo que es esta parte de aquí. Nos apoyaremos con estos dos dedos para ir aplastando el fondant y con este arriba para ir presionando. Y en el otro extremo, esta zona de aquí va a ser el cuerpo de la moto, la parte de atrás. Entonces iremos presionando hacia arriba. Espera. Vamos a ir sacando el cuerpo de la Vespa. Veis que ya empieza a tener forma. Vamos hundiendo esta zona de aquí. Estoy pendiente de la cámara, no sé, ¿se ve? Sí. Esta sería, muy a grosso modo, lo que es esta zona de aquí, ¿vale? Y luego, la parte de la base, lo que es el refuerzo este, con estos dos dedos iremos presionando y con esta aplastando, para que la base más o menos sea cuadrada y no redonda. Es muy importante que seque muy bien. Como os he comentado, luego yo utilizo esta plantilla y más o menos calculo el tamaño exacto. Si queremos que salga más o menos a escala, si no, pues bueno, dejamos paso a un poco a la imaginación y que cada uno, pues bueno, lo haga pues según el tamaño que quiera o las proporciones que quiera. Ya más o menos tiene la forma. ¿Lo veis? No sé si se ve. Sí. Tiene la forma y el siguiente paso sería, como os he comentado antes, con un palillo ponerlo en la base de la tarta, que será este que veis aquí, todos. Esto sujetará, además de reforzar esta parte de aquí abajo, que es la más débil, también ayudará a sujetar lo que es toda la parte frontal del carenado y el guardabarros delante de la rueda. Con muchísimo cuidado lo ponéis y luego esto para dejar secar esto ya no hace falta. Para dejar secar y no moverlo durante al menos las 12 primeras horas, a ver, dejamos apoyado este extremo aquí y con otros dos palillos lo que vamos a hacer es sujetar esta parte del chasis, de la estructura. Pondremos uno en la parte de adelante, dándole el ángulo que tiene la Vespa, me parece que son un poco más de 90 grados, un poco más de 90, sí creo. Y luego otro en la parte lateral para que no se caiga para un lado. Y así lo dejáis durante, yo os recomiendo como tiempo de secado 2 días. Y entonces sí que estará completamente duro. ¿De acuerdo? Una vez que tengáis esto,
o una vez que esté ya completamente seco, ya os ponéis a trabajar. El siguiente paso sería hacer lo que es la parte del carenado. La parte inferior llegará a pasar también justo por debajo o sea, cogerá lo que es toda la longitud de la moto. Desde un extremo, o sea, desde aquí hasta aquí. Pero en la parte donde están las cachas o lo que es el lateral de la Vespa, eso se cortará. Pero bueno, ya lo veremos ahora. Esto lo dejamos aquí secar 24 horas. Yo le he cargado bastante, bueno, le he echado un poco CMC, pero en casa sí que suelo cargarle bastante CMC para quedarme tranquilo de que seque bastante rápido y esté bastante duro. No me bueno, y la parte más fácil, y luego hay otra forma más fácil, si os parece un poco complicado hacerlo de esta forma, hay otra forma más fácil, y además que es de esta forma, y además es que esta ranura de aquí no se vería porque estarían las cachas. Otra forma es partiendo también de un cilindro, lo voy a hacer más pequeño. Bueno, partimos de un cilindro y hacemos un extremo. Vamos haciendo lo que es la estructura frontal del chasis. Y lo que hacemos es este extremo, giramos y lo dejamos así. Y ya lo único, presionamos un poco con los dedos, le hacemos el pico de aquí delante donde irá el asiento, el sillín, y ya lo tenemos. Esta parte de aquí irá con el lateral de la moto, o sea que esto no se ve. Y es otra forma más sencilla, si no os apetece tampoco complicaros mucho con plantillas y todo eso, de hacerlo. Y luego ya lo único sería meter el palio en la parte de abajo como refuerzo y luego pues uno en la parte de aquí para el secado, ¿de acuerdo? Estos serían dos formas y quedaría más o menos así. Vamos a trabajar con el resto de las piezas. Ay. Joder. Me voy a dar prisa. Voy a hacer lo que es la parte del carenado aquí abajo. Esto no es una figura para explicarlo en 3/4 de hora. Me vais a perdonar, pero bueno, voy a intentar explicar las partes más importantes de la moto. Y luego de todas maneras, ahí tengo unas tarjetas. Si algún día os animáis a hacerla, pues os ponéis en contacto conmigo y os comento, os ayudo. ¿Vale? Vamos a hacer la parte del carenado. Partimos de otro cilindro. Sí, claro. Te quito cosas de aquí, ¿no? También le echamos, aunque no lo he echado ahora, le echamos CMC para que endurezca rápidamente. Y con la plantilla vais buscando lo que es el ancho del carenado de la moto. Untáis yo lo que utilizo para pegar es agua con un poco de CMC. Sí. Y damos con el adhesivo en toda la parte inferior y frontal de la estructura, toda esta zona de aquí.
y ponemos esta zona. No se puede hacer más fina porque enseguida se parte. Aunque yo he conseguido muchas veces que aguantara, pero al final siempre se termina rompiendo. Entonces, bueno, aunque no es tan estético, lo suelo hacer un pelín más grueso. Y luego, pues bueno, con el borde este gris, pues no canta tanto el grosor del fondant. Cogemos desde la parte de arriba del chasis, buscamos la mitad y debería sobrar un poco. Aquí está, ¿veis? Aquí será donde más adelante pegará el guardabarros de la parte frontal de la moto, en la parte delantera. Pegamos esto y dejamos el espacio para las tapas laterales. Esto lo dejaremos durante un par de horas para secar. Lo dejaremos durante un par de horas para secar, para que esta zona se vaya endureciendo. El proceso es un poco laborioso, pero solo es al principio. Dejamos un palillo aquí con ángulo puesto, inclinado, otro en el otro extremo. Aunque con el pegamento, con agua y con CMC, yo creo que esto no sería suficiente. Es más ahora mismo por el fondant, porque está demasiado tierno. Y en esta época del año, ahora con el calor y todo, pues suele estar bastante tierno. Y yo nervioso. Dejamos aquí otro palillo más. Y así lo dejaríamos secar pues unas 2 horas. Que sujete todo el carenado. Ya tenemos lo que es la estructura con el carenado. Hemos hecho un par de orificios aquí para más adelante poner el carenado lateral, las tapas estas. Y ahora vamos a trabajar con los guardabarros, con las tapas estas. Buscamos en primer lugar cuál es el tamaño correcto o la proporción correcta para esta escala de la moto. Y empezamos desde una esfera, desde una bolita, empezamos a hacer una forma de lágrima. Y vamos a ir aplastándola poco a poco. Vamos aplastando, dándole un poquillo de forma con el dedo. Y vamos a ver si el tamaño es el que corresponde. Si no, nos hemos quedado corto y necesitamos que sea un poco más grande. Vale, esto puede valer. Entonces cogemos otra bolita igual. Vale. Y ya vamos a hacer los dos laterales de la moto. Os habréis fijado que primero he hecho un lateral y luego lo he vuelto a romper. Eso es para sacar el tamaño exacto de fondant que voy a necesitar para una pieza. Me imagino que la mayoría, si trabajáis con este tipo de productos, o yo lo que suelo hacer es, cuando haces 2 manos, cuando vas a hacer 2 cosas del mismo tamaño para que no te salga uno más grande que otra, yo primero trabajo la figura, trabajo la forma, y si veo que está bien, entonces ya intento buscar, hago una bola igual tamaño, la parto por la mitad y ya hago las dos piezas. De esta forma me aseguro que ambas son más o menos del mismo tamaño, con la misma cantidad de fondant.
Hacemos una bola. La parte inferior empezamos a presionar para que sea de esta forma. Presionamos. Vamos aplastando y ya sacamos la forma de una de las aletas. Esta irá aquí. Y esta irá en el otro extremo. Ahora es el momento, esta Vespa, bueno, esta moto tiene en ambos extremos tienen pues unas tapas. Uno es para acceso al motor y otro no sé qué era, para la rueda de repuesto. Pues ahora es el momento de trabajar y empezar a hacer de lo que es los cortes que harán pues que simularán las tapas de la moto, ¿de acuerdo? Lo pegamos con CMC, pero esto lo vamos a dejar y vamos a seguir avanzando, que no hay mucho tiempo. Ahora el asiento. Para la figura, se me olvidó deciros, para evitar sustos, porque la figura, como fijáis, va ligeramente encorvada y echada hacia adelante. Si ponemos el fondant tal cual y luego fijáis que los brazos son muy enquencles, o sea, el peso del fondant no va a aguantar, y aunque seque mucho, yo prefiero mejor que para que aguante los viajes o en los trayectos o a la hora de montarlo, reforzar la figura por dentro con un palillo. Entonces lo que hago, no lo he hecho aquí, pero lo que hago es, cuando esta pieza está todavía tierna, lo que hago es le pongo un palillo con cuidado de no atravesar, y ya encima de esto pondré lo que es el asiento, y luego ya acoplaré lo que es la parte inferior del abdomen, del tronco. Así por lo menos le da un poco más de fuerza, porque es que todo el peso se le va a ir para adelante. Y normalmente suelen caer. Si no pones este refuerzo, normalmente la figura lo que suele hacer es caerse o hacia un lado o hacia adelante. Entonces conviene que pongáis este palillo para que aguante el peso. Haremos el asiento. Y le vamos dando forma. Echamos ligeramente hacia adelante. El asiento más o menos tiene que quedar a la altura donde irá el manillar. Tenéis que calcular que el asiento quede más o menos a la altura del manillar. Si veis que os habéis quedado un poco cortos, pues como ha sido en este caso, a mí aquí por ejemplo, lo que es el cuerpo de la moto, esta parte se me ha quedado mucho más arriba que la parte del manillar. Entonces lo que hago es esta zona lo disimulo un poco más, y lo que hago es ponerlo un poco más fino el asiento. Pero el asiento debe caer más o menos a la altura del manillar. Tendríamos puesto el asiento y ahora vamos corriendo con el manillar. Perdonad que sea tan rápido, pero es que tampoco hay mucho tiempo. El manillar igual, bastante CMC, porque intento hacerlo lo más fino posible, y para que no rompa, hay que cargarlo bastante de CMC y dejarlo por lo menos, yo suelo dejarle unas 12 horas para que seque. En este caso siempre suele romper por la parte donde está el faro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hacer luego muchísimo cariño y dejarlo secar bastante. Y a la hora de manipularlo, tener muchísimo cuidado. O sea, las dos únicas piezas que suelen romper y que son muy delicadas es el manillar y lo que es la estructura del chasis, si no lo hacéis tal y como os lo he montado. Hacemos el manillar. Una bola.
y empezamos a sacar los extremos. Presionamos en un lado y vamos girando. Así. Ahora mismo no lo he echado CMC, o sea, y al estar el fondant bastante sobado, pues... Pero bueno, más o menos la forma, no sé si lo veis por la cámara, lo voy a dejar aquí. Aquí lo veis, ¿no? Esta será la parte de atrás y luego en la parte de adelante es donde estará el faro. Lo dejamos secar. Si alguno queréis, le podéis meter un alambre por dentro. Yo no lo he hecho, pero algún alambre fino o intentar hacerlo con algún alambre. Pero siempre suelen romper, o al menos a mí, la mayoría de las veces cuando se me rompe es por esta zona de aquí. Es por donde me rompe. Entonces, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esta pieza. Se deja secar, yo lo dejo 12 horas y una vez que ya esté seco, esta parte de aquí, usando un poco de fondant con agua, hacemos como una masilla y lo pegamos. Vamos a pasar ahora con la parte del carenado de delante, o sea, la rueda de delante. Pues lo mismo, tampoco, es que esta figura no tiene gran secreto, o sea, no es una figura muy difícil de hacer. Yo os lo recomiendo, aunque parezca un poco aparatosa, pero es muy fácil de hacer, no es complicada. Entonces, no os asustéis. Y luego lo único es eso, el cuidar el chasis y el manillar. Y luego el truco es levantar la moto. Vamos a ver. Carenado delante, el guardabarros de delante no tiene gran secreto. Lo único es acordaros cuando pongáis el palillo que sobresalga un poco. En este caso, bueno, pues esto no sé si caerá, me imagino que no. Aguanta, vale. Entonces, una vez tengáis ya el guardabarros de delante, lo que hacéis, sin mover esta pieza, pegáis la zona de contacto, del palillo también, e intentáis, que no sé si lo conseguiré yo ahora, aquí está, hacer la mayor zona de contacto entre el guardabarros de delante y el carenado de delante, y la chapa, o sea, y esta parte de aquí. Cuanto más contacto, mejor. Ay, perdón. Así, ¿lo veis? ¿Esa zona? Sí. Y lo único es eso, tener la mayor cantidad de contacto entre esta zona del carenado y el guardabarros de delante. Bueno, más o menos, muy a grosso modo, tenéis ya la moto hecha. Se pondría más adelante el manillar. Si queréis, ya una vez que seque, lo dejáis así pues un tiempo para que seque y ya a partir de esta zona, las cachas, es que no sé cómo se llama esto, las zonas estas de aquí, se le hacen la forma. Yo aprovecharía este momento ya para pintar la moto. Lo hago de blanco y yo suelo pintarlo y luego pasándole el dedo le doy como una textura como si estuviera la chapa envejecida. Pero podéis coger si queréis un fondant de color y hacerlo, igual que yo he hecho en blanco, pues hacerlo de rojo, de azul o de cualquier otro color. Yo prefiero pintarlo mejor, queda mucho más chulo y puedes envejecerlo. Le das una mano utilizas vodka y pintura, le das una mano y luego le vas pasando el dedo por las zonas donde las motos son dadas a tener rozaduras o golpes. Y la verdad es que queda bastante chulo. El asiento se puede hacer blanco o de otro color, ¿vale? Entonces, esto sería... ¿Cómo quedaría? Ya montado y seco. Esto me estorba. Y esto también. Esto sería ya la moto pues seca.
Y ahora vamos a pasar a hacer las ruedas. Las ruedas las tengo aquí, con que hagamos una es suficiente. Yo hago una rueda y lo que hago es partirla por la mitad. Cojo con un cuchillo, lo corto por la mitad y ya está. Y entonces ya tenemos la mitad de las ruedas, la mitad de cada rueda, o sea, de cada parte de la rueda de la moto. Toda esta estructura para normalmente cuando se hacen vehículos, yo he visto Vespas o motos que para evitar que la moto o la figura se caiga siempre suelen poner una figura en parado, o sea, la moto en parado, con la figura con un pie en el suelo o la moto en parado, para dar perdona, este estilo de movimiento de que la moto está funcionando y que está con los pies montados. Yo lo que hago es ponerle en la parte de abajo de la moto una cuña de poliespan. Este es el secreto, no hay más. Entonces subes la moto y no haces, por lo menos a mí es algo que no me gusta, que parece muchas veces las motos que van en un saco de patatas, porque están las motos hundidas y las ruedas arriba y abajo pues están contra la base. Pero es normal, porque el fondant, quien ha hecho vehículos sabe que es un material que es muy endeble, no aguanta el peso. Entonces yo lo que utilizo, y con esto ya es suficiente, una cuña de fondant. Lo ponéis más o menos en la zona donde va a estar casi todo el peso, que va a ser en la parte del asiento, sin que llegue a molestar a la hora de poner la rueda. Y la otra rueda aquí. Si se hace con el fondant húmedo, o sea, ahora no en seco, te ayuda porque puedes aplastar la rueda y le coges la distancia. En este caso lo he hecho ha secado, pero no ha cogido la forma. De todas maneras vamos a hacer una rueda. Rápido, rápido, rápido. Y es hacer una rueda, la parte central, una vez que hagáis la rueda, la parte central con un cortador de los pequeños redondos, sacáis la parte de abajo, de dentro, y lo llenáis con fondant gris. Y así de esta forma pues simulas lo que es la llanta de la rueda. A ver si me da tiempo. Es preferible que tengáis que repetir varias veces la figura hasta que os quedéis contentos y quede la pieza o penséis que ya la pieza queda más o menos a tamaño, que no hacerlo una vez, porque al final siempre es mejor invertir un poco más de tiempo porque luego al final el resultado se nota, queda mucho más chulo. A ver, más o menos la rueda tenemos el tamaño, creo que es este, sí. Entonces, lo que hago yo es, con el cortante, en la parte central, presiono y hago un donut. No le he echado CMC, pero os recuerdo que a todas las piezas conviene echarle CMC, o yo le he hecho CMC. Vamos a hacer gris. Más blanco. Bueno, este tono vale.
Cogemos un trozo. No, está demasiado blando. Mojamos el interior, por la zona interior de la rueda. Y en una situación normal yo lo haría con el cortante. Ahora mismo no, porque está demasiado tierno el fondant y no vale. Esto sería lo que es la rueda con la llanta. Luego lo podríamos decorar con los tornillos o haríamos las formas. Y una vez que estuviera más o menos, no recién hecho porque estaría muy blando, una vez que secara un poco, estuviera un poco más duro, ya cogéis y cortáis la mitad. Y ya tenéis ahí las ruedas, ¿vale? Y estando todavía blando es cuando ya podéis poner la base detrás. Cuidado con esta zona de aquí, con esta zona de aquí. Pegamos, echamos aquí adhesivo, donde va a ir el foam o el poliespan o el corcho blanco, y luego en la zona de las ruedas. No carguéis mucho. Y entonces ponemos aquí una rueda, le damos más o menos el tamaño, que el diámetro de la rueda sea algo más pequeño que el carenado, que el guardabarros, perdona, y ponemos la rueda de atrás. Cogemos el poliespan y lo pegamos. Esto ya le echaríamos aquí adhesivo para pegarlo en la tarta, y ahora, estando todavía blando, es cuando podemos hacer algo de presión. Creo que la rueda la he hecho demasiado grande, pero bueno, ¿veis? No quedaría tan aplastado, habría que hacer la rueda un diámetro algo más pequeño, pero ya quedaría la moto levantada. Debajo, toda esta zona, que es la más débil de la figura, estaría protegida por el palillo y por el poliespan, y todo el peso de la figura que cae aquí estaría también sujeto por el poliespan. Y de esta forma tenemos una moto que no lleva un saco de 100 kilos de patatas o algo así más o menos, sino que está levantadita. Y esto sería, a grosso modo, lo que es la moto. Luego ya empezaríamos a adornar. ¿Tengo tiempo o no? Joder. Sí, sí. Bueno, luego ya empezaríamos con esta herramienta. Empezaríamos a sacar lo que son los embellecedores. Haríamos el faro, haríamos la parte... aquí se me ha olvidado una tira. Haríamos lo que es el claxon, los intermitentes, y ya empezaríamos a trabajar. Una vez que hayamos pintado la moto, ya empezaríamos a poner todos los detalles. A poner lo que es los embellecedores en el lateral. La Vespa en la estructura de aquí tiene como una especie de esterillo o una goma negra. Y, aunque no se ve en la figura, también unos embellecedores que hay aquí, que son unas tiras para apoyar el pie, para que la chapa no se oxide. Empezamos a poner el faro, los intermitentes, la matrícula, y una vez ya tengamos todo eso, ya empezamos a trabajar con la figura. La figura, yo os recomiendo, bueno, ponemos los pies y las piernas. Normalmente cuando hacemos cursos o cuando vais a cursos de modelado, en algunos pues os enseñan a hacer la figura en forma de U. O sea, cogéis la... Voy a apartar esto. A ver, siempre cogéis, hacéis la parte del... dejáis lo que es una parte más gruesa, que sería la parte del pompis. O sea, la parte de la figura. Esto está feísimo, pero normalmente las figuras suelen ser así. Dejan la parte más anchota aquí y aquí ya tienen las piernas, ¿no? Aquí, bueno, podéis quedaros un ratito más, ¿eh? Aquí lo que voy a hacer es pierna por pierna. Voy a trabajar pierna por pierna. A partir de la bota empiezo a trabajar la pierna. Primero hago una pierna y en la zona del
del culo, perdón, lo que le voy a hacer es lo más estrecho posible para que quepa en el asiento y que la figura no quede o la figura no quede desproporcionada con el ancho de la moto. Entonces, una vez tengamos el zapato hecho, ya ahí cada uno, pues bueno, que haga la figura como le apetezca o le guste. Acordaos siempre que es una moto que está diseñada hace ya como 40 años o por ahí, entonces en aquella época eran bajitos. Si habéis montado en Vespa, sabéis que siempre os estáis dando con las rodillas en el manillar, son como un poco a escala pequeña, a la talla de ahora. Entonces, intentar que las piernas sean, no os dé miedo que sean grandes, que sean largas y que estén pues encogido, flexionado. Empezaríamos por una pierna. La pierna en teoría debería estar hecha. Y lo único es hacer las dos piernas separadas. Tendría aquí el palillo para reforzar lo que es todo el peso del cuerpo. Y como fijéis aquí, con CMC, pues tendríais una pierna. Haríais otra igual. Y entonces, de esta forma conseguís que el ancho de la figura es igual al ancho del asiento. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis ahora todos? Entonces, haciendo las piernas por separado, no tenéis problema de que la figura os salga culona. Y de esta forma, hacéis el ancho al mismo tamaño que el asiento. Haríais luego lo que es el cuerpo, lo que es toda la zona del tronco. Una vez tengáis hecho el tronco, yo os recomiendo que para la zona de la cabeza pongáis otro palillo más para reforzar. Dejaría secar ya una vez que tengáis hecho lo que es el tronco de la figura, y lo último que haría serían los brazos. Una vez que esté ya todo el tronco muy seco, entonces ya empezaría a trabajar los brazos y las manos, porque es la zona un poco más complicada. Y en la parte de abajo de los brazos, que está separado, ¿lo pillas? En esta zona de aquí, pues poner, para que no se queden para darle apoyo a los brazos, pues ponerle una servilleta o un papel doblado para que no estén pegados a la pierna y te deje este espacio de aquí. Y además le sirve de apoyo. Con este grosor de brazos es más que suficiente para que aguante el peso del brazo y no se caiga. Eso, con agua y un pelín de CMC, os aguanta perfectamente el brazo, por muy fino que sea. Le hacéis la zona del codo y ya le ponéis la mano. Y luego ya al último la cabeza, y ya empezaríais a trabajar el pelo. Siento ser tan rápido, y esto sería, bueno, más o menos la figura. Esto realmente es un curso de 8 horas, pero bueno, no ha habido tiempo para más. Gracias. Con esta técnica, perdonad, con esta técnica podéis hacer algo más pequeño también, si os apetece.